hacer ciencia, invertir en ciencia, tener conocimiento, saber cómo funcionan las cosas que nos rodean, los fenómenos, es vital para que el país en un futuro pueda desarrollarse. Porque eso es un territorio que es sagrado, que tiene un valor porque puede ofrecer vida. Y que el país debería centrar sus esfuerzos en aprovechar esa biodiversidad de una manera productiva, cuidándola. El fin del conflicto armado en Colombia deja al descubierto el gran potencial en biodiversidad de muchos territorios inexplorados. Científicos e investigadores descubren nuevas especies para la ciencia. Este es realmente un momento para redescubrir nuestro país. La importancia de la biodiversidad en un país tan rico como Colombia tiene proporciones incalculables. Esta riqueza presente en todas las regiones requiere el trabajo de destacadas entidades e investigadores que han realizado esfuerzos por conservar para su estudio posterior lo más valioso de nuestra naturaleza. El departamento de Boyacá siempre se ha caracterizado por ser uno de los territorios más biodiversos de nuestro país. Sus inmensas montañas, lagos y ríos hacen que este sitio se convierta en un refugio ideal para muchos de los tesoros que se han encontrado en el campo de la ciencia y la investigación. Nuestro viaje de hoy nos lleva a un lugar histórico lleno de magia y cultura, donde en un claustro muy antiguo reside una de las colecciones biológicas más importantes de América Latina y donde además se encuentran varios de los hallazgos que hacen parte de esta expedición. Estamos ubicados en Villa de Leyva, la que fue la primera sede del Instituto Alexander von Humboldt en nuestro país. Quiero que me cuentes cómo nace esta iniciativa de la colección biológica tan grande que ustedes tienen y más o menos pues, cuántos especímenes podemos encontrar acá. Acá tenemos el corazón de la investigación en biodiversidad basado en colecciones biológicas y laboratorios asociados a esta. Acá tenemos alrededor de 7 millones de especímenes. Eso suena como un número muy grande y más o menos lo es. El asunto es que la diversidad de Colombia es muy abrumadora, es enorme. De esos 7 millones de especímenes, nosotros tenemos catalogados unos 500.000. Es decir, especímenes ya ingresados a la colección, identificados hasta cierto nivel de categoría taxonómica y disponibles para los investigadores. Muchas de las expediciones recolectadas por distintos centros de investigación en territorios que antes estaban vedados por el conflicto armado se registran y recopilan en lugares como la colección biológica del Instituto Humboldt, donde expertos en distintas áreas organizan el material de manera cuidadosa. Con toda la diversidad del país, nosotros estamos tratando de tener muestras y guardarlas en el herbario, ¿sí? Para que en cualquier momento pues, nosotros podemos evidenciar qué es lo que existe en Colombia, qué plantas crecen en Colombia. Y estas colecciones son indispensables para una segunda fase que es el uso de la biodiversidad, ¿sí? El uso de las plantas. Todas las plantas que hoy en día se utilizan en todo el planeta, previamente tuvo que haber sido colectada, montada, identificada por un taxónomo y después de eso viene una fase B que es ver qué usos tienen esas especies, ya sea industrial o medicina. Como José Celestino Mutis, Alexander von Humboldt anduvo gran parte del territorio de la entonces Nueva Granada. En sus recorridos, este naturalista y botánico pudo apreciar y registrar la gran variedad de flora y fauna del virreinato y sentó las bases para que más de 2 siglos después se catalogaran y recopilaran muchas de las especies que se encuentran en la colección. Los especímenes que llegan a la colección entomológica del Instituto Humboldt vienen principalmente de las expediciones que hace el instituto o proyectos de investigación. Estos especímenes son recolectados en campo. Generalmente tenemos algunos grupos que son los que son seleccionados para el propósito de monitoreo, dependiendo de la investigación que se está haciendo. Entonces, según los métodos, pues se prepara el material de campo, se colectan los especímenes
y ingresan a la colección. Aquí específicamente, ¿qué tipo de especímenes tienen? Las colecciones que tenemos son de plantas, es decir, en el herbario tenemos especímenes de invertebrados, no insectos, es decir, caracoles, esponjas de agua dulce, arañas, cangrejos. Insectos, que es una colección muy importante, tenemos las colecciones de vertebrados, peces de agua dulce, anfibios, reptiles, aves, que son también un tipo de reptiles, pero los consideramos aparte, y mamíferos. Aparte de esto, tenemos una colección espectacular, muy linda, que es la colección oológica o la colección de huevos de aves. Lo más importante es pues, la preparación, cómo llegan los especímenes desde campo, pero sobre todo la información. Le ponemos especial atención a que la información de campo esté completa, la localidad completa, coordenadas y la información específica del sitio y los colectores. Claudia, cuéntame cómo es el muestreo de escarabajos que tú haces en ese trabajo previo para llegar a la colección biológica. Bueno, los escarabajos son sensibles a los cambios en los ecosistemas y son muy fácil de muestrear porque son atraídos a cebos, entonces hacemos un muestreo con trampas, escogemos algún sitio en el bosque para hacer un transecto y ahí disponemos las trampas que son revisadas cada 24 horas o a las 48 horas. Te voy a mostrar cómo ponemos nuestras trampas. Dale. Entonces, si quieres alístame un par de vasitos de estos grandes y yo voy a hacer aquí el hueco. Entonces la idea es enterrar un vaso a ras del suelo. Esto es una modificación de la trampa de caída. Las trampas de caída para insectos son así, estos vasitos ponemos dos para que podamos luego quitar uno y dejar el vaso sin basura. Ah, ok. Una trampa de caída para insectos es esto, normalmente se le echa alcohol y se recolectan todos los insectos que van cayendo. Esta es una trampa modificada para coprófagos, la cual tiene este embudo, lo cual va a permitir que los escarabajos, ellos llegan caminando atraídos por el cebo y caen ahí y los recolectamos vivos. ¿Y más o menos cuánto van recolectando en cada uno de los vasos? Esto depende del sitio, hay bosques donde son muy diversos y colectamos muchos, y hay bosques donde no colectamos o colectamos 1 o 2, 3 individuos. Eso ahí depende precisamente de la estructura de la comunidad de escarabajos que estamos mirando y esos son los datos que nos da el bosque, ¿no? que hay. La diversidad de insectos en Colombia está bastante desconocida. En un país como Colombia obviamente hay grupos de insectos que no han sido estudiados y muchas de las distribuciones de estas especies que estamos estudiando están en zonas del país donde no hemos podido visitar o no se pudo visitar antes por aspectos de seguridad. Obviamente que el fin del conflicto pues es algo muy esperanzador. La posibilidad de ir a sitios remotos pues es de todas maneras un desafío que hemos tenido desde que hemos empezado los inventarios de biodiversidad, que digamos es lo principal, porque de todas maneras Colombia tiene todavía muchos vacíos de información y sitios donde todavía no hemos podido hacer exhaustivas expediciones de recopilación de fauna. La importancia de las especies y especímenes que residen en la colección biológica del Instituto Humboldt es impresionante. Ese trabajo de campo que hacen los investigadores y científicos no solamente hace posible la preservación, sino que también nos ayudan a encontrar especies nuevas para la ciencia y a resolver preguntas que antes no nos hacíamos, como los efectos del cambio climático. Todos somos conscientes que somos uno de los países más biodiversos del mundo, sin embargo estamos en ese proceso de seguir explorando y estudiando pues toda la riqueza natural que nos falta por conocer. Sin embargo, de lo que ustedes llevan hasta ahora aquí
en esta colección biológica, ¿qué podemos deducir de la biodiversidad colombiana? La diversidad colombiana es muy pobremente conocida. Muchas de las especies que creíamos ampliamente distribuidas, que están por ejemplo en las 3 cordilleras, al hacer estos análisis con tecnologías modernas, por ejemplo, cantos de la colección de sonidos, secuencias genéticas a partir de los tejidos de la colección de tejidos, examinar los especímenes lado a lado aquí en la colección con los estéreos y comparando sus colores nos revelan que, uy, caramba, esto que creíamos que estaba por todo Colombia y que era una especie común, en realidad en cada cordillera es diferente, en cada pendiente de la cordillera es distinta. Entonces, Colombia, digamos, los descubrimientos es porque donde uno ponga la lupa en el territorio nacional de investigación y en todos los grupos encuentra sorpresas. Con respecto a las expediciones de hace 200 años, de la época de Mutis y de un poquito más recientes de Humboldt, pues las metodologías para hacer estudios de diversidad, de saber qué especies hay en un sitio, no han cambiado mucho. Solo que hoy en día nosotros tenemos GPS, ¿sí? Podemos secar las muestras en hornos eléctricos, los materiales en que montamos las colecciones son materiales libres de ácidos, cosas que antiguamente no existían. Entonces en este momento tenemos tecnologías y herramientas un poco más sofisticadas, pero en esencia las metodologías de hacer inventarios de diversidad y de la parte taxonómica de describir las especies son exactamente iguales desde la época de Mutis y de Humboldt. La conexión con el medio ambiente y el compromiso con la naturaleza como estilo de vida no es una labor exclusiva de aquellas personas que se dedican a la ciencia y a la investigación. En una pequeña reserva de la región, un grupo de habitantes ha construido un proyecto que gira en torno a la protección de los ecosistemas. Estas reservas son pedazos de terreno, fincas, lotes, ¿sí? El tamaño no es importante, que tienen una muestra representativa de biodiversidad. Y por esa razón, hay una figura legal que se llama Reservas Naturales de la Sociedad Civil, reconocida por Parques Nacionales, que es quien hace la inscripción en un registro único nacional de áreas protegidas, RUNAP, y eso de ser área protegida hace que el gobierno mismo pueda invertir en ayudar a cuidar, y la gente a cambio se compromete a seguir cuidando y promoviendo ese valor natural que hay en el sitio. También puede ser valor cultural. La naturaleza es una gran escuela, ¿no? Es un espacio que siempre ha estado ahí, y lo que yo he llegado a entender aquí en este medio, en este lugar y con ese entorno, es que en el alma de uno hay un hombre natural, una persona que tiene un vínculo profundo con la naturaleza. Lo que pasa es que nos perdimos en la ciudad, nos perdimos en lo que es importante. Tenemos unos nacimientos de agua muy bonitos, tenemos un bosque que se ha restaurado y un humedal que se ha restaurado. También hay otros ecosistemas aquí que son muy importantes en esta región, que son el bosque andino alto seco, que son ecosistemas muy desconocidos, muy exóticos, digamos, ¿cierto? Muy escasos, que hay unas especies que todavía no sabemos nada sobre ellas. Aquí todavía se descubren cosas, ¿no? Especies nuevas. Por eso está el Humboldt aquí en esta región trabajando. Hay un amigo que hace parte de las redes de reservas, que es un biólogo que trabaja en el Humboldt, Humberto Mendoza, que es botánico. Él descubrió allá en finca un árbol que le llamó el árbol de la paz naciente, pero es un árbol que es endémico y que
está en vías de extinción y es uno de los pocos sobrevivientes que hay. Hay una planta que es pariente del barniz de pasto, que hacen las artesanías de Nariño, que encontramos cerca de acá, y se llama, el árbol de la paz naciente, se llama esa especie, o sea, en latín, ¿sí? No te puedo decir el nombre científico porque hasta que no se publica oficialmente, el nombre científico no puede salir a la luz de ningún medio oficial, ¿sí? Pero la traducción significa árbol de la paz naciente. Entonces, encontrado aquí en estas reservas, ¿sí? Entonces, con las expediciones que estamos haciendo ahorita, es frecuente que aparezcan especies nuevas, que las encontremos. Y ya hemos descrito cerca de unas 4 especies, pero con proyectos anteriores han aparecido otras novedades. Con este trabajo que hemos hecho aquí, porque esta finca cuando la compramos hace 12 años, era un potrero con unas manchitas de bosque. Hoy en día es un bosque con unas manchitas de potrero. Y en ese bosque ha logrado que de nuevo vuelvan especies que se habían desaparecido. Todos los que estamos acá somos gente que estamos enamorados de un ambiente sano, nos gusta mucho la naturaleza y eso yo creo que lo comparte la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esa oportunidad de que se pueden crear reservas de la sociedad civil, eso es una herramienta que nos da como esta democracia para poder hacer viable esa idea. Entonces, ya cuando nos declaramos reserva, eso quiere decir que el Estado reconoce, le da un estatus legal a nuestro ideal. Por eso proponemos las reservas, por eso hay unas reservas que se dedican al ecoturismo, hay otras que se dedican al cultivo de abejas, hay otras que se dedican a combinar la construcción con métodos amigables como construcción con tierra, con la conservación. Queremos, con nuestra forma de vivir, dar ideas a la gente que viene acá de cómo se puede vivir de otra manera, cómo se puede vivir sin consumir o consumiendo el mínimo, cómo se puede vivir sin contaminar o contaminando el mínimo, cómo se puede vivir produciendo uno mismo lo que necesita y además con muy poquito y con mucha felicidad y mucha alegría. Humberto, ustedes en el Instituto Humboldt tienen una de las colecciones biológicas más completas de nuestro país porque allí llegan casi todas las recolecciones que ustedes, los investigadores, hacen en campo. Quiero que me muestres y me cuentes cómo es el proceso de recolección tanto de plantas como de animales ya cuando están aquí en terreno. Entonces, en este caso, esta planta que está aquí es la ideal para colectar, si tiene flores. Generalmente uno colecta 2 o 3 muestras, ¿sí? Preferiblemente que tengan flores o frutos, mirad. Me aseguro de que queden hojas por ambas superficies, porque necesito mirar las hojas por ambas superficies, los pelos que tienen. Necesito también ver las características de las flores, ¿sí? Y con eso yo puedo saber el nombre científico de una planta. Entonces yo lo que hago... Miras la coloración, el tamaño, me imagino. Sí. Todas las características que se pierdan de esta planta. Entonces, por ejemplo, esta planta yo no sé, cuando yo estoy en el herbario, en el laboratorio, no sé si es un árbol, si es un bejuco, entonces yo tengo que anotar esas características que se pierden. Y una vez pues, yo he tomado notas de la planta, este mismo número que le asigné en la libreta de campo, lo coloco aquí, ¿sí? Entonces yo coloco, esta es la planta número 19.000, ¿sí? Y mis iniciales, HMC. ¿Y más o menos cuántas muestras ustedes recolectan por salida? ¿Por salida? Colectamos más o menos entre 500 y 700 muestras. O sea, esto que hice yo, de 500 plantas distintas.
También sacamos muestras de tejidos, un pedazo de hoja, y lo guardamos en sílica gel. ¿Para qué? Para depositarla en el banco de tejidos del Humboldt, porque el Humboldt tiene una colección también, quiere tener una colección de los genes de la diversidad de Colombia. O sea, los genes están pues, en el núcleo de las células y en las mitocondrias, en este caso de las plantas. Gracias a la información que arrojan las colecciones biológicas, se han podido adelantar importantes investigaciones orientadas al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente en regiones donde se busca, en un escenario de posconflicto, promover alternativas económicas para la población. La posibilidad de ir a sitios remotos pues es de todas maneras un desafío que hemos tenido desde que hemos empezado los inventarios de biodiversidad, que digamos es lo principal, porque de todas maneras Colombia tiene todavía muchos vacíos de información y sitios donde todavía no hemos podido hacer exhaustivas expediciones de recopilación de fauna. Hacer ciencia, invertir en ciencia, tener conocimiento, saber cómo funcionan las cosas que nos rodean, los fenómenos, es vital para que el país en un futuro pueda desarrollarse. Entonces creo que si eso se hace, perfectamente se podría hacer un tren o una locomotora de desarrollo, ¿sí? En vez de ser la locomotora enfocada a extraer recursos mineros, esto puede ser una locomotora enfocada a uso de la diversidad. Pero para hacer eso hay que montar las cosas, hay que montar los rieles, hay que montar las cosas, ¿sí? Hay que empezar a hacerlo. Porque esto es un territorio que es sagrado, que tiene un valor incalculable, que tiene un valor porque puede ofrecer vida, porque puede dar vida, porque genera vida, porque genera alimento. Entonces, si no entendemos que la posibilidad de sobrevivir, de existir, no solamente está combinada a la actualidad, sino al futuro, a lo que viene. Pienso que la oportunidad que también la tiene este país y es muy, pero muy importante es la biodiversidad que tiene y que el país debería centrar sus esfuerzos en aprovechar esa biodiversidad de una manera productiva, cuidándola. Si algo hemos podido comprender de esta expedición es que las oportunidades que nos trae la biodiversidad en un escenario de posconflicto nos permiten entender que la preservación y conservación no son tareas exclusivas de los científicos y académicos, sino que también incluyen la labor desde la ciudadanía, que como proyecto de vida tienen la defensa de la naturaleza.